Cordial saludo. Somos los estudiantes del grupo número 33 del curso Modelos de Intervención en Psicología del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAM. Agradecemos su disposición por participar en esta entrevista. Este encuentro tiene por objetivo conocer su trayectoria profesional como psicólogo en el campo de la educación, fundamentalmente con relación a sus estrategias de intervención, su papel en el marco de la escuela y la forma como se desarrolla el trabajo interdisciplinario. La información recogida será utilizada únicamente con fines académicos. Si está de acuerdo, podemos comenzar. Buenas noches, claro, cómo no. Mi nombre es Leonardo de Armas Alvear, soy egresado de la UNAM. Tuve desde el 2014 hasta el 2018 como orientador escolar y desde el 2019 hasta la fecha me he dedicado a ser docente de aula en la institución Juan Mejía Gómez del municipio de Chiriguaná, Cesar. Bueno, pasaremos a hacer unas preguntas por la compañera Jessica. Buenas noches, gracias por participar, por su tiempo. Voy a hacer una serie de preguntas pausadamente. La primera que me gustaría que me respondiera es, ¿cuáles considera que son las principales funciones del psicólogo educativo en el entorno de una institución escolar? Bueno, las principales funciones siempre es trabajar en pro de la educación de la niñez, de la infancia, de la adolescencia, porque en este momento nos encontramos en un punto donde ha cambiado tanto esta dinámica que los jóvenes se encuentran en un punto donde necesitan la orientación o necesitan del amor que uno como profesional puede entrar a ayudar, sobre todo en la parte psicosocial, porque los estudiantes hoy en día necesitan reforzarse tanto en la casa como en la institución. Yo siempre he dicho, recuerden que la escuela por excelencia es el hogar, pero en la institución donde elaboramos siempre vamos a ser los orientadores, sea docente de aula o sea el orientador escolar, siempre vamos a estar orientando a los estudiantes. Gracias por esa respuesta muy asertiva. Y sí, estamos padeciendo esto en las aulas de las instituciones educativas estamos padeciendo por eso. Y me gustaría la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan un psicólogo educativo en el contexto actual? Es un reto grande, ¿sabes? Es grande porque en estos momentos los estudiantes no cuentan muchas veces con las ayudas que debe ser del hogar. Y cuando llega a la institución, llegan con una cantidad de dificultades que se reflejan en el aula. Es un reto grande porque el orientador escolar muchas veces no tiene el tiempo necesario para atender tantos estudiantes. Entonces, ese orientador escolar o el psicólogo que esté elaborando va a tener una cantidad de trabajo para poder ayudar a superar las dificultades. El reto más grande que encontramos hoy en día es que ni los padres de familia quieren colaborar. Muchas veces uno le pide el favor y ellos no hacen o hacen caso omiso o ni muchas veces van a la institución. Pero en esta fecha, que ya está culminando el año escolar, se presentan a discutir, a pelear con el docente y es donde el orientador escolar tiene más trabajo, porque uno tiene que ser mediador, tiene que decir, hombre,
vamos a buscar la solución, y entonces el padre de familia no quiere, porque él quiere que su hijo gane el año, y muchas veces tiene el padre de familia que colocarse la mano en el corazón y colaborar. Vuelvo e insisto, la escuela por excelencia, el hogar, la institución, son orientadores. Claro, me gustó ese punto de vista que lo vio, que todo no se le puede dejar al docente como tal, sino trabajar de la mano con la comunidad, la familia, el padre de familia. Gracias por sus respuestas muy asertivas. Bueno, a mí me gustaría realizarte unas preguntas. ¿Qué estrategias utilizas para promover el bienestar emocional de los estudiantes? Lo que pasa es que hoy en día se necesitan de muchas estrategias. La escuela para padres, cuando yo estuve en la orientación, ahí trabajamos y fundé eso. Cuando yo era el orientador escolar, no encontré absolutamente una estrategia, era enfrentarme a un grupo de jóvenes que no tenían esa orientación. En ese momento empezamos a trabajar con diferentes estrategias, y desde el hogar, porque aquí siempre que existe el hogar es importante, porque la institución se encuentra, la comunidad educativa se encuentra conformada por estudiantes, padres, familias y docentes. Si no se trabaja con esas estrategias, acompañándonos todos alrededor del estudiante, no vamos a lograr nunca un buen resultado. Y el resultado es que sean niños, jóvenes, que vayan preparados para servir a la comunidad. Ahora, ¿de qué manera intervienes ante casos de dificultades de aprendizaje? Bueno, ahí es donde nos toca trabajar interdisciplinariamente. Se trabaja con los equipos que vienen de diferentes, ¿qué le digo yo?, entidades. Se puede trabajar con los trabajadores sociales, con docentes especialistas en las diferentes áreas, donde encontramos estudiantes que tienen dificultades para leer, para hablar. Encontramos estudiantes que muchas veces no tienen el apoyo necesario para superar esas dificultades, y es donde nosotros tenemos que saber llegar al estudiante y trabajar con los diferentes profesionales, porque uno no se la sabe toda. Uno necesita trabajar interdisciplinariamente para que el estudiante supere todas esas dificultades, y es donde tenemos que estar acompañados de esas personas que muchas veces vienen con proyectos que son transversales, pero que a la vez apoyan a la institución. Eso me parece muy excelente, y siempre cuando estuve en la orientación escolar lo hice, y cada vez que yo puedo colaborarle a un docente, yo lo hago de esa manera. Me parece muy importante que el trabajo interdisciplinario, ya que, o sea, ya que ayudas a entender más cómo debemos llegarle a los estudiantes, cómo debemos saber intervenir a los estudiantes y cómo va a ser el proceso para que ellos puedan seguir adelante ante su problema. Otra pregunta, ¿qué aspectos éticos consideras fundamentales en el ejercicio de la psicología educativa? Todo, todo, porque tiene uno que saber llegar al estudiante, saber que el estudiante te va a decir a ti una dificultad que solamente tú puedes tener, guardar ese secreto, digámoslo de esa forma así, que sea confiable esa información que el estudiante te da y que tú le vas a dar, que se sepa que el estudiante te va a guardar el secreto y que tú le vas a hacer, pero guardarle ese secreto hasta la tumba. A mí muchas veces me preguntaban, ¿cómo tú guardas tanta información, cuántos secretos? Le digo yo, para eso se prepara uno, para
aprender a guardar esa información que el estudiante te da, que muchas veces no se la da a todo el mundo y ellos confían en uno. Entonces, si ellos confían en mí, yo tengo que ser ético hasta el momento de mi muerte. Yo tengo que morir con eso, porque para eso nos prepararon. O sea, tú nos estás hablando de la importancia que tiene el código ético de los psicólogos y cuáles son los principios que nosotros debemos basarnos para, para poder atender un paciente y respetar su confidencialidad. Claro que sí. Desde tu experiencia, ¿cómo crees que ha evolucionado el rol del psicólogo en los últimos años? Caramba, chévere. Antes en las instituciones el orientador escolar era un docente que lo designaban para eso. A veces un trabajador social y así. Ahora no. Ahora tiene que ser un psicólogo. Y ese psicólogo siempre tiene que estar preparado para saber llegar desde el padre de familia hasta el estudiante. Muchas veces nosotros vemos al estudiante y pensamos que es un niño que no le pasa nada, pero en el hogar hay muchas dificultades. Y el psicólogo siempre tiene que estar evolucionando, siempre tiene que estar actualizándose para saber que en qué momento tiene que saberle llegar al estudiante. Hay estudiantes que muchas veces uno lo ve que tiene dificultades para desarrollarse académicamente, para demostrar todas sus capacidades. Y uno dice, pero ese muchacho o ese estudiante tiene conocimiento porque uno habla con él y ¿qué le pasa? No sabemos a veces. O que el estudiante viene con un buen promedio y se baja. Entonces nosotros tenemos que saberle llegar, saber evolucionar, porque ese estudiante no está dando el 100%. Y muchas veces encontramos que, por ejemplo, un caso, se le murió el papá o la mamá o el abuelito, que eran los que lo apoyaban. Y desde ese momento el estudiante ha podido bajar de calidad. O que tal vez el estudiante tenga un tipo de enfermedad y está callado. O que el padre de familia no informó que el estudiante, por ejemplo, sufre de un tipo de enfermedad que no lo informaron, porque es que eso es lo que pasa. Cuando el estudiante se va a matricular, ahí le preguntan qué dificultad tiene el niño, sufre del tipo de enfermedad que tiene, y los padres de familia por pena niegan. Y entonces hay niños que tienen enfermedades que son de base y no lo dicen, y entonces el profesor no sabe cómo atenderlo. En un caso especial es que el niño tenga una enfermedad, por ejemplo, que convulsione, y si uno no sabe que el niño convulsiona, ¿cómo el docente va a dirigirse a ese niño? Entonces, eso es importante, que el padre de familia le informe al docente, le informe al orientador escolar para caracterizar a ese niño e informarle al docente, y así de esa forma poder ayudar al niño. Entonces el psicólogo tiene que cada día irse preparando más para estos retos. ¿Y nos podrías compartir una experiencia significativa en tu trayectoria profesional? A mí me pasó un caso muy bonito. En esa época la institución era de doble jornada. En la jornada de la tarde un chico muy inteligente, un estudiante excelente, y de pronto el estudiante dejó de asistir a clase. Y el estudiante no entraba a clase. ¿Qué pasó? Y empecé a preguntar. Resulta y pasa que ese estudiante vivía con una abuelita y la abuelita falleció. Entonces lo tenía una tía, la tía trabajaba, el niño vivía casi solo, no tenía, muchas veces no almorzaba, no desayunaba, y ese estudiante eh, lo abordé, lo abordé con el coordinador de la época, gran excelente docente, y ese estudiante llegamos y cuando lo abordo le empecé a preguntar por qué no estaba entrando a clase, si era un excelente estudiante, tiene un buen promedio. Cuando él está hablando conmigo empieza a llorar. Es donde nosotros nos enteramos que el único ser que lo apoyaba había fallecido.
Entonces fue donde empecé a hablar con cada docente y explicarle su experiencia, lo que le estaba pasando, que es un niño que es excelente estudiante, pero estaba en ese momento sin ese apoyo del hogar, que la abuelita lloraba a su abuelita a diario. Y empezamos nosotros a trabajar con el niño, con el estudiante. Muchas veces él iba sin almuerzo, entonces él tenía esa confianza, le decía al coordinador, me decía a mí, profe, no almorcé, y nosotros ayudábamos, le comprábamos una merienda, y muchas veces el estudiante decía gracias, y a la mayoría de veces, gracias, profe. Resulta que ese estudiante terminó su año escolar con toda, eh, con todo lo, como dice uno, con todo ese amor, y logró ser uno de los mejores. En el siguiente año, ese estudiante era el mejor del curso, llegó a ser el primer puesto del curso. Entonces eso siempre me marcó, porque un estudiante que llegó a, a ser un estudiante que no entraba a clase, que un estudiante que todo el mundo decía, pero ¿qué le pasó? El estudiante ya está fallando, que esto, y lograr ayudarlo para que vuelva a tener ese nivel, incluso a superar ese nivel que tenía, porque llegó a ser el primero del curso. Para mí fue una de las experiencias más hermosas que yo puedo tener, porque logré rescatar a un estudiante que quizás ese estudiante iba a acertar, a irse, quién sabe, a hacer qué o a trabajar. Y ese estudiante hoy en día es profesional, que es lo que me agrada a mí, es profesional, y eso lo tengo en el corazón. Pude ayudar a ese estudiante. Estoy hablando de por allá del año 2015, 2016. ¿Qué nos recomendarías a todos nosotros como estudiantes de psicología y futuros profesionales en esta área? Miren, uno cuando sale de la institución, donde sale de la universidad, uno le falta la experiencia. Y a uno cuando llega a enfrentarse a la realidad, se choca, se choca uno, porque no es la realidad que nos enseñaron en la universidad. Ahí encontramos nosotros que las teorías esas que tanto tenemos en la cabeza y que nos dicen a diario, eh, tenemos que saberla colocar en práctica, que saber que cada escuela nos sirve en cada momento, y en qué momento debemos utilizar esa escuela. Entonces yo les recomiendo siempre estar preparados y saber en qué momento van a utilizar las diferentes teorías, porque cuando nos chocamos con nosotros, con la realidad, Dios mío, a veces no sabemos qué hacer por falta de experiencia, pero ya cuando uno quiere la experiencia, uno sabe cómo actuar, cómo llegar, qué hacer en cada momento y qué teoría debo aplicar o a quién debo acudir. Entonces yo les recomiendo eso, los oriento, porque el psicólogo, muchos dicen, te voy a dar un consejo, jamás digan que les voy a dar un consejo, vamos a orientarlo, porque el psicólogo siempre orienta, nunca se les olvide eso, el psicólogo siempre orienta, y es donde ustedes deben estar preparados para orientar en cualquier momento de su vida. Es lo más importante, saber llegar a la comunidad. Compañera Jessica, tienes las dos últimas preguntas y terminamos. Para mí una de las principales preguntas que me gustaría hacer, ¿cuál ha sido uno de los retos que diga en el momento no voy a poder, pero lo intentó y lo logró? O sea, que usted le haya marcado ese reto que dice no iba a poder, aparte de lo que usted nos acaba de informar. O sea, qué bonita experiencia que vivió con este estudiante y que lo enorgullece en estos momentos de verlo apoyado, hacer algo positivo por este estudiante, y yo creo que él ahorita le agradecerá todo lo que hizo por él y usted se recordará en ese tiempo y lo trae al presente. Pero me gustaría preguntarle cuál, cuál fue algo que lo marcó así, que dice, no, que se enfrentó, como dice, chocó y dijo, pero yo lo solucionó, logró solucionarlo. Claro que sí, un reto que fue, Dios mío, quizá uno de los más grandes, un estudiante que era sordo, no hablaba, si no escuchaba, no hablaba.
pero el estudiante era deportista, o es deportista todavía. Y ese estudiante, Dios mío, era un reto porque todo el mundo lo rechazaba, nadie quería, ¿sabes? Que la ley de inclusión, todo el mundo tenemos que tenerlo ahí, todo el mundo me decía, pero mira que tenemos que trabajarlo ahí. Pero no teníamos las experiencias, las herramientas. Pero yo conté con el apoyo de muchos amigos profesionales, como le decía ahorita, que esto es interdisciplinario, y empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar y encontramos que había un proyecto transversal para enseñarle al docente, a los docentes, especialmente en los cursos donde estaba, eh, la, el lenguaje de señas. Cuando empezaron a trabajar con ese lenguaje de señas, el estudiante, claro, mejoró, porque el estudiante le iban enseñando a él y nos iban enseñando a los demás. Entonces trabajamos con ese estudiante, porque eso es un reto grande, porque es que él no escuchaba, no hablaba, y todo lo que hacía era por hacerlo. La mamá de ese estudiante hablaba también poquito. El papá es que era una persona que era aparentemente normal. Los hermanos también sufrían de lo mismo. Entonces esa familia, Dios mío, era difícil. ¿Quién le iba a explicar en la casa? Pero había una hermanita menor, que era la que hablaba. Y entonces esa hermanita estaba en un grado menos que él. Y empezamos a hablar y a trabajar con ella. También enseñarle el lenguaje de señas a ella. Y resulta que ese muchacho empezó a mejorar. Entonces no se le hacía los mismos trabajos que los demás, pero estaba en el curso. Nunca se sacó del curso. Ahí se estuvo porque te sabe que la inclusión teníamos que tenerlo ahí. Y ese estudiante en un momento fue el reto más grande porque nadie lo quería. Todo el mundo, pero ¿cómo vamos a trabajar con él? Y lo trataron como de los mismos compañeros de tenerlo. Nadie quería trabajar en grupo con él, nadie quería hacer nada con él. Pero cuando se dieron cuenta que él ya participaba, ya él sabía lo que iba a hacer, él se paraba y él se empezaba y el profesor le respondía y agarraba el marcador y trabajaba como en la época de nosotros, agarraba la tiza y empezó ese muchacho a trabajar que poco a poco lo fueron incluyendo en los grupos de una forma diferente a los demás, pero trabajó y se logró. Y ese joven logró graduarse y hoy en un momento es bachiller, es bachiller, es bachiller y gracias a Dios eso es uno de los retos más grandes. Y le agradezco a Dios porque nosotros siempre tenemos que tener a Dios y a la Santísima Virgen de nuestra parte. Muy buena ese punto porque trabajaron la inclusión. Uno de los retos muy importantes porque muchas instituciones educativas no contamos con esa inclusión a nuestros estudiantes con discapacidad, con distintas enfermedades de base. Y pues me gustaría esta última pregunta. ¿Qué estrategia utilizarías para promover el bienestar emocional de los estudiantes? ¿Cuál de las tantas? Me gustaría escuchar unas. Dios mío, es que aquí es la clave para todo. Esta es la clave para todo. Si un estudiante emocionalmente se encuentra bien, les aseguro que todo fluye. Todo va a ser para ese estudiante fácil, porque se encuentra ese estudiante, ¿qué le digo yo? En óptimas condiciones, se encuentra un estudiante motivado. Entonces, ¿cómo lo motivamos? Fácil. Empezamos a hablar con él. Primero que todo, darle ese apoyo, decirle, usted cuenta con la institución, usted cuenta con el orientador escolar, usted cuenta con unos profesores que lo van a apoyar en cada momento. Hay muchas estrategias, podemos trabajar con ese estudiante desde la escuela para padres empieza uno a trabajar esos estudiantes. Encuentra uno que el estudiante a veces llegó alegre y a veces porque los compañeritos le empezaron a molestar, empiezan a discutir, eso tenemos que trabajarlo y motivar a ese estudiante cada día más. Decirle, usted es un buen estudiante, hablar con él.
porque cuando uno encuentra quien lo escucha a uno, uno se encuentra en mejores condiciones, se motiva, porque que hay personas que no lo escuchan, esa persona todo el tiempo va a estar ahí sin que nos ayuden a uno, pero cuando uno lo escucha, cuando uno lo motivan, todo fluye, todo fluye. ¿Qué le digo yo? Por ejemplo, hay jóvenes que tienen dificultades en las matemáticas, por decir algo, y ahí empieza uno a tener ese jueguito con ellos, decirle al profesor, mire, vea, este estudiante, vamos a motivarlo, vamos a decirle vamos a hacer una actividad, que participe en la actividad, vamos a motivarlo de esa parte, que la evaluación que le va a hacer sea diferente, vamos a motivarlo para que ese estudiante trabaje. Un caso de un estudiante que no se aprendió los casos de factorización, un octavo, yo recuerdo eso. ¿Y qué trabajamos con ese muchacho? Notamos que le gustaba la música y utilizamos esa estrategia. Le gustaba rapear. Bueno, si tú trabajas los 10 casos de autorización, lo haces a través de la música, lo haces rapeando y nos lo demuestras en tarima, vamos a hablar con el docente para que el docente te motive con la nota. Yo hablo con él y no vas a hacer las evaluaciones, tú lo vas a demostrar en tarima. Y así lo hicimos. Y ese muchacho se motivó tanto que ya no lo hacía cantando, sino que lo hacía en el aula de clase. Se motivó tanto que, caramba, regó a los demás que supuestamente eran buenos en matemáticas, pero fue con esa estrategia. Logramos motivarlo a través de la música. Esa es una estrategia que se utilizó con ese estudiante. Entonces, usted me está dando a entender que las distintas estrategias se utilizan dependiendo del estudiante y la necesidad que tenga el estudiante. Claro que sí. Intentando la ayuda al estudiante. Como decir, el problema del niño que era con las matemáticas, el otro puede ser con la danza, entonces se le incluye, teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante y de cada docente. Debemos motivar al estudiante. Usted me está explicando que la clave para todo es la motivación y el apoyo. Así es, sobre todo desde el hogar, y vuelvo e insisto, el orientador, los profesores, somos simplemente orientadores, siempre vamos a estar ahí y motivando al estudiante. Por ejemplo, un estudiante que en español no le gusta el español o que en sociales empezamos a trabajar con él con diferentes estrategias, que el estudiante le gusta dibujar, bueno, vamos a trabajar a través del dibujo. ¿Qué podemos lograr con ese estudiante? Que el estudiante, ¿qué le digo yo? Le gusta el deporte, vamos a motivarlo a través del deporte. Por eso estoy de acuerdo con lo que tú dices, Jessica. Debemos utilizar la estrategia en el momento que sea necesario y con el estudiante que sea necesario, porque a todos los estudiantes no se les puede utilizar la misma estrategia, ni a todos los cursos. A veces nosotros entramos, por ejemplo, y encontramos, o entra el orientador escolar y da un discurso, llega y da una charla, pero no a todos los estudiantes le está llegando ese mensaje, porque recuerden que somos únicos en la vida, cada quien piensa diferente, y entonces ese estudiante tiene uno que saberle llegar con la estrategia adecuada para que pueda lograr superarse. Y así logramos muchas cosas. Lo que les digo, la experiencia es la que nos va dando esa en la vida y logramos muchas cosas a través de la experiencia. Yo les deseo a ustedes que Dios los acompañe, ahora que se vayan a ser profesionales, y ustedes casi son profesionales. Ya les digo, que siempre piensen con el corazón, nunca dejen de ser humanos, porque nos pasa eso, a veces cuando llegamos a ser profesionales, llegamos y nos crecemos más de lo que podemos llegar a ser, y a veces miramos a los demás por encima del hombro, y no es la idea es ayudar a todo el mundo, y si es en la parte educativa, más
Por eso yo le digo, el que quiera llegar a la parte educativa es muy lindo, es muy bonita, es muy bonita. Yo he tenido la oportunidad de trabajar y en esta parte desde el 2014 hasta esta fecha y es hermoso, es hermoso. ¿Por qué? Porque uno cada día encuentra que los estudiantes son profesionales y se lo encuentra uno en la calle y le dicen, gracias, profe, porque usted me orientó, gracias, profe, por lo que usted me dijo esa vez, gracias, profe, porque hoy en día esas orientaciones que usted me dio me han servido para superarme. Hoy soy abogado, hoy soy incluso una vez que tuve un accidente me encontré con un estudiante y cuando yo me estaban atendiendo fracturado, cuando aquel estudiante dice, mi profe, pero yo no lo conocí porque estaba con el tapaboca, tenía un gorro, tenía unas barras, no lo conocí. Él se quita, profe, soy yo. Eso a mí me llenó de alegría y él me atendió de la mejor manera porque ese estudiante siempre recordaba, me contaba que me recordaba siempre cuando yo hablaba con él, que le contaba, le ayudaba a resolver muchas inquietudes. El muchacho siempre iba a la oficina y yo hablaba con él, lo orientaba y él me dice que eso le sirvió mucho en la universidad y eso me llenó de orgullo y me seguirá llenando de orgullo encontrar estudiantes que hoy en día son profesionales y que me dicen gracias, profesor. Yo les deseo a ustedes que en la vida siempre sean los mejores de los mejores y los oriento a que sean los mejores en todo el campo de la educación. Muchas gracias por sus palabras, por acompañarnos. Lo primero que todo, me gustaría enfatizar en algo que usted muy puntual dijo. Las herramientas necesarias las consigue uno dedicándole mucho amor a lo que uno quiere, como en esta profesión. Otra herramienta, como usted nos explicó y me gustó la enseñanza que nos ha dejado y nos alimentó, o sea, es algo nutritivo esta entrevista, fue los casos que vivió que sinceramente nos motivó. A mí me ha motivado y me llegó muy profundamente en el sentir de, wow, qué experiencias tan bonitas, qué ayudo, qué apoyo. O sea, se ha visto el apoyo en las instituciones y todos esos procesos y casos que ha pasado con los estudiantes son sinceramente muy hermosos. Gracias por compartirnos sus experiencias desde todo lo vivido y bueno, agradecerlos por estar aquí en este momento con nosotros y compartir en este entorno, así sea virtual, pero tuvimos experiencias que yo sé que como futuros psicólogos graduados vamos a tener en el campo de trabajo. Gracias. Gracias a ustedes, para mí ha sido verdaderamente un agrado que me han invitado y estar acompañándolo en estos procesos y es muy lindo y de verdad, gracias por tenerme en cuenta para esta entrevista, bendiciones, que sigan con el éxito más grande del mundo, que la felicidad o el tren de la felicidad los atropelle, como decía un amigo, bendiciones. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia. Su contribución es de gran valor para nuestro proceso académico. Si lo desea, puede enviarle posteriormente los resultados generales del trabajo o cualquier información relevante que surja del análisis. Que tengas un excelente y bendecido día. Gracias. Gracias.